Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar en este espacio de Al Día con la Iglesia Radio, esta oportunidad que tenemos de crecer en nuestra fe, de estar al día con lo que acontece en nuestra iglesia en Medellín, nuestra iglesia en Colombia, nuestra iglesia en el mundo. Hemos tenido programas este año que nos han permitido conectarnos con la realidad de nuestro país, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad y ver cómo seguimos respondiendo a los signos de los tiempos y de esa manera fortalecer nuestra fe. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo, como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte una vez más en este programa. Vale, qué alegría, como tú lo dices, estar en este espacio que de verdad tanto nos disfrutamos y tanto nos enriquece. Aquí estamos de nuevo una semana más para conversar de estas cosas que definitivamente todos debemos conocer, de las riquezas de nuestra iglesia. Este programa que nos pone de cara de nuevo a un tema que siempre nos llena el corazón y es la santidad, pero ya les vamos a contar específicamente por qué vamos a hablar de la santidad hoy. Así es, yo creo que será un programa en el cual conoceremos mucho, pero antes de conocer, a mí me gustaría que pensáramos que tenemos la gran oportunidad de inspirarnos y es eso lo que hace la santidad. Ahorita vamos a hablar más a profundidad de dónde sale esta pregunta, pero quiero iniciar porque me parece muy provocadora y es ¿por qué hablar sobre nuevos santos sabiendo que ya hay tantos en la iglesia? Y esta pregunta me pareció específicamente conmovedora porque la respuesta nos habló de que no basta una cantidad exacta o mínima, máxima. Todos estamos llamados a la santidad y qué rico que no tuviéramos ya más Ujú. días en el calendario para santos, ya que todos los días pudiéramos pensar en alguien que nos ha inspirado en nuestra fe. Vamos a hablar entonces hoy de el padre Jesús Antonio Gómez, venerable, que pues nos da una enseñanza profunda de fe. Si usted no lo conoce, lo invitamos a que se quede hasta el final. Si lo conoce, qué rico que podamos aprender aquí más. Y para abordar este tema, la santidad, el padre Jesús Antonio, hablar sobre esta causa de canonización y todo lo que aborda este tema, hemos invitado al padre Jorge Edwin. Él es el delegado de la pastoral sacerdotal de nuestra arquidiócesis y además es párroco en Nuestra Señora de los Dolores en la América. Padre, qué alegría tenerlo por aquí. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Bueno, padre, lo hemos invitado porque usted tiene un rol muy importante en esta causa de canonización que ya van varios años como con este propósito. Cuéntenos bien cuál es su rol en este proceso y de qué manera entonces vamos a empezar a abordar este tema, empezando incluso por eso de la santidad, que a veces seguimos pensando que es inalcanzable. Claro que sí, Valentina. Sí, la Iglesia en la Arquidiócesis de Medellín, a través de nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, me ha pedido el servicio de ser el vicepostulador de la causa de canonización del venerable Jesús Antonio Gómez Gómez. Es darle todo el trámite de divulgación, de dar a conocer la vida, obra y virtudes de este venerable, de este sacerdote de nuestra arquidiócesis, para que si Dios a bien lo considera, sea convertido también en un modelo de imitar para la Iglesia universal. Sobre todo es un ejemplo y referente para nosotros los sacerdotes diocesanos. Qué maravilla, Padre. Muchas gracias por venir, por acudir a este llamado. De verdad que antes de entrar al aire hablábamos que lo importante que es conocer la vida de todas estas personas que tenemos ahí a un pasito de la santidad, que incluso podríamos ya expresar que lo son en tanto estamos buscando los medios que la iglesia nos pide para hacerlo, pero su vida ya nos habló de un Jesús muy vivo y ya eso en definitiva es un signo valiosísimo para nuestra iglesia. Comencemos entonces hablando, Padre, sobre eso, porque la santidad, pues todos hemos crecido con santos,
que nos dice la abuelita, que conocemos, que tenemos el bustico en la casa, que vemos en Ujú. las imágenes, entramos a las parroquias y reconocemos muchos, generalmente hay unas que conocemos en todas partes, Santa Teresita la vemos en todas partes, es muy famosa, San Francisco de Asís, tenemos muchos, pero todos tienen la misma relevancia y hablemos un poquito sobre eso, la santidad. Claro que sí. Valentina, Eni y queridos oyentes, la santidad es un tema apasionante. O sea, yo pienso, es un amor, un ardor que está en el interior y que no se puede estancar y que se expresa. Es cuando se es reflejo nítido del amor de Dios para los demás. La santidad es la verdadera luz de la iglesia. ¿Por qué hablar de la santidad en tantos momentos? Porque es la actualización de Dios a la realidad que se está viviendo en cada etapa de la historia. O sea, en su momento una respuesta fueron el X, Y sacerdote, pero para nuestra realidad actual, Dios actualiza su amor, su obra, su acción a través de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosas, consagrados, que son la respuesta de Dios a cada etapa, a cada época de la historia. Un santo es un reflejo del amor de Dios, es aquel que se ha dejado quemar, embriagar del amor de Dios y que lo transmite con nitidez a los demás. Lo escuchaba, padre, y bueno, nosotros para este programa tenemos un documento muy importante que también nos ha dado muchas luces acerca de este proceso de canonización. Y una de las frases que Valentina también la mencionó al inicio es ¿por qué hablar de santidad? Y en este documento, una de las, digamos, un poco lo que se responde es a esta pregunta es porque los santos no son algo que se tiene y eso me parece muy bello. Eh, Precisamente son más una muestra de un camino hacia Dios que aquí viene lo que además me parece más importante, que todos hacemos y que todos deberíamos reconocer precisamente que es un camino que transitamos y al cual todos estamos llamados. Con esto quisiera, Padre, que habláramos un poquito de la santidad en lo cotidiano, eh, porque nos ponemos de cara entonces a este sacerdote, a este padre Jesús Antonio, que quisiéramos conocer más por qué está en este proceso, en este camino hacia la santidad, cuál fue su acción en vida que nos tiene hoy hablando de él y cuál es esa historia o ese paso que dejó tanta huella en nuestro camino que aquí estamos en este proceso. Claro que sí, Eni. Hay dos palabras claves para también describir al venerable Jesús Antonio Gómez. La primera palabra es el discernimiento y segundo, la caridad. Hoy nosotros nos debatimos en dos polos. Uno, la obsesión, volvernos obsesivos entre tantas cosas. Y un segundo polo, un extremo, el relajamiento y el descuido. Necesitamos un punto medio, el discernimiento. El Padre Jesús Antonio, a través de su experiencia de la oración, de la Eucaristía, de su espiritualidad mariana, del culto a Jesús en la Eucaristía, podía detectar ese discernimiento tan sutil que se necesita para cada momento. Una vez dijeron de un sacerdote una anécdota, un calificativo que me pareció extraordinario. Dijeron, ese sacerdote tiene luces altas. Bueno, el Padre Jesús Antonio tenía luces altas para ver más allá. Necesitamos el discernimiento y el Padre Jesús Antonio fue un acompañante de seminaristas, de sacerdotes, de religiosas, de laicos que necesitaban y que necesitamos constantemente ese discernimiento para poder descubrir cuál es el querer, la voluntad de Dios en este momento, en esta circunstancia actual. Reitero, no para que caigamos en una
obsesión, volvernos ansiosos o para quedar en un relajamiento también a una pasividad ante ciertas circunstancias. Necesitamos un discernimiento claro, sereno, de lo que Dios quiere de nosotros. También lo segundo es lo de la caridad. A través de los medios de comunicación, el Padre Jesús Antonio eh, propició distintos medios de comunicación escrita para niños, para jóvenes, y también a través de la caridad efectiva con las personas más necesitadas. Entonces, es algo que todos necesitamos. El Padre Jesús Antonio conjugaba también tres acciones, lo que es la palabra de Dios, la vivencia en comunidad y la caridad, para nosotros poder vivir el don o los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo lo escucho, padre, y no sé, pienso como que la santidad tan inalcanzable que se siente a veces, o uno pensaría, es que a él le parece, pues era muy fácil para él porque era sacerdote, y que eso nos pasa mucho. Claro, nosotros tenemos muchos santos de vida consagrada, sacerdotes, religiosas, pero escuchándolo identificaba que son características del cristiano, no necesariamente de una persona que está dentro de un claustro o dentro de un seminario o en un templo, sino que la caridad, el discernimiento, pues son llamados precisamente a todos como cristianos. Y escuchándolo, también pensaba que pues la santidad se vive como en esa cotidianidad, lo que hemos conocido del Padre Jesús Antonio, porque tenemos, bueno, quienes no han visitado la curia arquidiocesana, tenemos un busto maravilloso que nos habla de él y también nos lo recuerda todos los días al entrar a trabajar. eh, en el marco de todo ese acto pues en el que se puso ese busto, se hablaba mucho sobre la sencillez de sus obras y como esa sencillez dotada de mucho sentido por el amor que le ponía a las cosas y porque en lo que lo ponían hacía que las cosas brotaran. Entonces, si era confesor de los seminaristas, acompañaba como de ciertas maneras. Hablemos un poquito de eso, padre, de qué hizo el padre Jesús Antonio en vida y cómo se veía la santidad en él en esas acciones concretas de los roles que asumió. Claro, Valentina, sí, ahorita también Eni también apuntaba a algo, lo de la santidad en lo cotidiano. Ujú, También Santa Teresita de Niño Jesús hablaba de hacer de lo ordinario lo extraordinario a través de la caridad, o sea, la santidad, la perfección en la caridad. Es dejarme seducir por el amor apasionante de Jesús, o sea, es ser dócil a la acción del Espíritu Santo en cada momento. Yo recuerdo el padre Luis Gaviria, que fue un sacerdote referente para nosotros, y fue, el padre Luis Gaviria fue un sacerdote en su momento que fue dirigido, su director espiritual fue el venerable Jesús Antonio Gómez Gómez. Decía, Dios no nos pide la excelencia, Dios nos pide es lo que hagamos, lo hagamos con amor, pero no como el amor entendido como un sentimiento, sino como un compromiso, como una decisión, pensando siempre en el bien del otro. San Ignacio de Loyola también tenía una expresión maravillosa que decía, hablaba del magis, que es la mayor gloria de Dios, o sea, buscar en todo momento la mayor gloria de Dios, el bien de los demás. Y si el amor de Dios quema mi corazón, mi mente, yo no lo puedo retener, lo tengo que dar a los demás pensando siempre en el bien del otro. En el caso concreto del Padre Jesús Antonio, también hay, estudiando la vida de él, y que lo expresaba en su momento también el padre Gabriel Jaime Molina Restrepo, él hablaba de tres virtudes que todos tenemos que también practicar y que en la vivencia cotidiana del Padre Jesús Antonio las ponía en práctica. Son primero la sobriedad, era una persona sobria, una persona, segundo, en la humildad. La humildad atrae la mirada de Dios. San Agustín también decía, ¿quieres agradar a Dios? Necesitas tres cosas. Primero, humildad. Segundo, humildad. Y tercero, humildad. Y tercera virtud también del Padre Jesús Antonio, que necesitamos todos los días, la templanza, o sea, la fortaleza de ánimo que solamente Dios nos la da. O
sea, si tenemos una experiencia sincera, limpia, profunda de Dios, Él nos da la fortaleza, primero mental. Hoy todos necesitamos una fortaleza en nuestra mente y una fortaleza de voluntad para, para también decir en ciertos momentos no. Cuando también lo decía, lo había escuchado también a quien es obispo recientemente nombrado, Monseñor José Camilo Arbeláez. Él decía esta expresión: cuando aprendemos a decir no, somos verdaderamente libres. Y entonces el padre Jesús Antonio era una persona que en la sobriedad de vida, en la humildad, en la templanza, podía descubrir hacia dónde Dios nos quiere conducir, descubrir algo maravilloso, las inspiraciones de Dios, que Dios nos sigue inspirando. Y también, como lo dice el Monseñor Ricardo, a Dios no le ha quedado grande el mundo. Dios es más grande que nuestros problemas y Él nos ayuda a enfrentar las dificultades de cada día y cómo vivir la perfección de la caridad. También cómo ponerle creatividad a la caridad. O sea, una persona enamorada no se estanca. Y entonces, por eso también le pedimos al Señor que nos embriague el amor de Dios para, para no estancarnos. Padre, lo escucho y definitivamente eso nos pasa mucho en este espacio. Lastimosamente nuestros oyentes pues no lo pueden ver, Ujú. pero cuando vienen nuestros invitados y hablan de estos temas que tanto les apasiona, se les nota que les apasiona y qué lindo es que a todos se nos note este amor que Dios nos inspira permanentemente. Ligado a lo que usted nos dice, yo quisiera que ahondáramos un poco en por qué tener a estas personas que han tenido esta forma de vivir y esta forma de llevar a Dios a los demás como un santo. ¿Por qué? ¿Qué significa para nosotros que estas personas sean santas y que nosotros los tengamos como santos? Sí, un santo es un modelo de fe, un modelo de esperanza, un modelo de caridad que necesitamos en todos los momentos. Todos necesitamos referentes, pero también referentes altos, alguien que nos impulse a nosotros para no caer en quedar en la rutina. Entonces, por eso son necesarios hoy los santos, porque son modelos, referentes, y en este caso particular, también un referente para nosotros, los Los sacerdotes, sacerdotes. que hoy más que nunca necesitamos referentes. Ujú. Hay, hay santos que son reconocidos, pero también hay santos anónimos. Ahora también Valentina lo decía, o sea, uy, claro, hay abuelos, abuelas, papás, hermanos, laicos, que son santos en el anonimato. De pronto no serán reconocidos a nivel universal, pero necesitamos también ese reconocimiento universal que declara la Iglesia después de un estudio minucioso para que sean esas actualizaciones de Dios para nuestra historia, para que nosotros descubramos algo maravilloso, que Dios sigue obrando y actuando. El plan de Dios subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dios sigue obrando y actuando en, en los sencillos y los humildes, en tantas personas que se dejan seducir y apasionar por el amor de Dios. Padre, hay algo que me parece muy importante y es que esa relación con los santos, cuando uno se acerca y conoce, deja de ser una relación idílica o una relación alejada y es una expresión que uno suele tener en muchas ocasiones, es que uno se hace amigos de los santos. Y a veces los santos son quienes lo eligen a uno y se siente como una correlación muy bella de su inspiración de vida. Entonces, no sé, hay
mamás que se sienten inspiradas por santas que fueron madres, que fueron esposas, sienten que Ujú. ahí está su ejemplo y su modelo de santidad, como usted lo decía ahorita, pues un santo sacerdote, claro que inspira, un santo cura de Ars, claro que inspira a la labor del párroco, del sacerdote. Y así, pues ser amigos de los santos es una experiencia preciosa de la vida de fe y que yo creo que la enriquece profundamente y nos permite como hacernos más conscientes de, voy a usar esta palabra, pero seguramente, pues no la malinterpreten, lo fácil que es ser santo, porque nos hemos encontrado a seres humanos Ujú. que tienen características similares a las nuestras, pero que han tomado una decisión y la tomaron todos los días de su vida y vivieron conforme a las virtudes. Bien decían en un principio que es necesario conocerlos para poder hacerse amigos de ellos. Y con esto quisiera, Padre, que hiciéramos un zoom, un momentico de la vida de el Padre Jesús Antonio, más o menos cuando nació, porque hoy, de pronto, pues tenemos a muchas personas aquí cercanas de la curia que lo conocen, que reconocen todo su legado, pero puede que nuestros oyentes no. Y qué rico contarle un poquito de esos datos biográficos de quién fue el padre, el venerable padre Jesús Antonio Gómez y cómo hoy, pues nos inspira un poquito porque nos muestra también cosas de su vida que son absolutamente humanas. Claro, Valentina, tratabas un tema que es muy concreto. Hay un libro que dice El Espíritu de Dios es concreto. El tema que hablabas era sobre la amistad. Hay algo que me admira mucho de la persona de Jesús. Para Jesús el amor y la amistad no son un medio, sino un fin. Y también los santos fueron los que cultivaron la amistad con Jesús. Aquellos que tuvieron una intimidad, una experiencia limpia, nítida con Jesús, que tuvieron un grado de familiaridad tal, de amistad, que son su reflejo en el mundo. Del padre Jesús Antonio Gómez, un hombre que nació en 1800, 95. 95, el 23 de marzo, en el municipio del Santuario. 13 hijos, hijo de doña Ana Joaquina Gómez y también de don José Joaquín Gómez. 13 hijos, como digo, de ellos 3 sacerdotes, una religiosa. Se ordenó el 11 de marzo de 1922. Ahora, este 11 de marzo del presente año cumpliría 104 años de ordenado sacerdote. Él fallece el 23 de marzo de 1971. La vida del Padre Jesús Antonio redunda en el mes de marzo. Ujú. Nace en marzo, se ordena en marzo y muere en marzo. Ordenado pues en 1922, realiza distintas actividades, en- trabaja como vicario parroquial y una de las principales actividades de él es desde 1938 a 1958 es director espiritual en el Seminario Conciliar de Medellín. Su vida sobre todo pasa en este ambiente de formación, de cultivar, de sembrar en los jóvenes, en los futuros sacerdotes, sacerdotes que sean santos. Si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Entonces, trabajando allí también como profesor de dogmática, luego por razones de salud, él debe de retirarse de este servicio. Él es también nombrado como canónico de nuestra arquidiócesis. Él también crea el Fondo Sacerdotal para los Pobres, en esa sensibilización que debemos de tener nosotros los clérigos por las personas más necesitadas. Durante todo ese tiempo también él escribe, publica la revista Se Apóstol, Incorde Jesu, que es una revista para sacerdotes. También se dedica a la dirección espiritual de religiosas de la comunidad de la Madre Laura, es director espiritual de allí. También trabaja con los sordos de nuestra arquidiócesis,
Bueno, un hombre que se dedica a responder a lo que Dios quería en su momento y que trabaja incansablemente y ya por una situación de un cáncer fallece el padre Jesús Antonio el 23 de marzo de 1971. Definitivamente un hombre lleno de habilidades porque pues afrontar cada una de esas tareas no debió haber sido fácil. eh, Como bien lo decía el padre, pues se tiene que tener mucho discernimiento también para esas tareas específicas de tanta responsabilidad y ahí, digamos, es la muestra precisamente de lo que hace entonces también Dios en el corazón cuando está, pues ensancha definitivamente el corazón y nos permite empezar a reflejarlo en cada uno de las cosas que hacemos día a día. De ahí que hablamos mucho de la santidad en lo cotidiano. Cuando logramos llevar a Dios a través de lo que hacemos cada día, es cuando definitivamente se hace la diferencia. Padre, hablemos un poquito, ahorita que lo conocemos, pues lo que lo conocemos un poco más, hablemos entonces de en qué momento se empieza a pensar en este proceso de canonización, por qué se decide, cómo inicia, quién lo plantea, quién es el primero que dice, bueno, esto merece ser reconocido, esta vida merece ser reconocida. Claro que sí. En el año 1996, sacerdotes, religiosas, laicos de nuestra arquidiócesis proponen que se inicie un proceso de canonización de, de el padre Jesús Antonio Gómez, conocido como el padre Toñito. Y será en 1998 que el arzobispo de Medellín, en su momento, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, reconoce la Fundación Canónico Jesús Antonio Gómez como asociación privada de fieles, con el fin principal de promover y servir de apoyo en todas las etapas del proceso de canonización de nuestro siervo de Dios. Ya en 1999, previa autorización del arzobispo de Medellín, se nombra un postulador de la causa, es decir, la persona encargada de preparar, de adelantar todos los trámites ante el dicasterio de la causa de los santos. Ya en el 23 de mayo del año 2000 se recibe el visto bueno de la Santa Sede para introducir oficialmente la causa. En este mismo año 2000, el 24 de noviembre, Monseñor Alberto Giraldo preside la apertura oficial de la investigación diocesana. Aprueba una lista de testigos que han de ser interrogados, eh, y de una y se posesiona un tribunal con un juez delegado, un promotor de la justicia, un notario adjunto, y ya el 4 de octubre del 2001, reunida toda la documentación, se da la clausura al proceso diocesano y se envía a la Santa Sede. Y en el año 2004 se recibe por parte del Dicasterio para la Causa de los Santos el decreto de la aprobación de toda la documentación enviada. Entonces son dos fases, está la fase diocesana y también está la fase romana. En ese momento estamos pues en la fase romana, es allí donde la congregación para la causa de los santos ya en su momento en el 2004 nombra un relator quien con el postulador romano elaboran un resumen del proceso. Ese resumen del proceso se llama la positio, donde contiene elementos necesarios para que los consultores y los miembros de la congregación puedan alcanzar la certeza moral de que el siervo de Dios vivió las virtudes en grado heroico. O sea que estudian si hay, perdón la expresión, materia prima de de un posible santo, modelo, ejemplo para la Iglesia universal. Ya en el año 2015 es presentada la positio el 11 de marzo
y los consultores teólogos, siguiendo las normas del reglamento del dicasterio para la causa de los santos, discutieron según la costumbre si el siervo de Dios practicaba en grado heroico las virtudes cristianas y expresaron el parecer favorable con algo muy llamativo. Eran 9 consultores. ¿Y cuál fue la votación? De los 9 dieron el voto afirmativo de que aprobaban las virtudes heroicas del siervo de Dios, Jesús Antonio Gómez Gómez. De todo esto es para hablar después de todo lo que es el proceso como tal. Ya en el 7 de junio del 2022, los cardenales y obispos durante su sesión ordinaria reconocieron que el siervo de Dios, Jesús Antonio Gómez, ejerció heroicamente las virtudes teológicas, cardinales y afines. Y dada la recomendación del Papa Francisco, el 5 de agosto del 2022, autorizó al dicasterio de las causas de los santos promulgar el decreto por el que se reconoce formalmente que Jesús Antonio Gómez Gómez, sacerdote diocesano, ha vivido las virtudes en grado superior y así se incluya en las actas del dicasterio de la causa de los santos. Es como tal, pues como el proceso de lo que ha sido todo esta causa del venerable Jesús Antonio Gómez Gómez. Aprender siempre de este proceso me parece fascinante porque nos damos cuenta que, pues, que una persona sea llamada santo, santa en la iglesia, pues tiene un proceso que es muy cuidado Ujú. y que también tiene ese componente como judicial, no sé si esa sería la palabra, pero que hay personas que buscan que no, entonces uno dice, pues si ya es nombrado y con lo que nos decías sobre los 9 votos, pues nos habla de una persona de aquí, de nuestra tierra, que vimos hacerse sacerdote, que vimos acompañar a nuestros sacerdotes y que hoy es reconocido por la iglesia como venerable. Ya eso nos tiene que hablar de algo muy importante, de un signo valiosísimo para nuestra iglesia y no es que, entonces porque no ha avanzado más el proceso, no vale la pena pedir su intercesión, antes vale más la Ujú, pena. Yo creo ujú. que estamos en un momento muy valioso para encontrarnos con el Padre Jesús Antonio, su testimonio, su amor y de esta manera pues seguir contribuyendo a esta causa. Así es. Y que lo que decías, Valentina, o sea, sí, se necesita ahora es dar a conocer que todos conozcamos en nuestra arquidiócesis de Medellín, en nuestra diócesis de nuestro departamento de Antioquia, en Colombia, en el mundo, que hubo un sacerdote con virtudes heroicas, un hombre que se caracterizó por su amor a Jesús, un amor apasionado por el cuidado en la formación de los futuros sacerdotes que se necesita. Un hombre de intimidad con Dios y que necesitamos dar a conocer. Ahora es, si alguna persona conociera de algún favor, de algún milagro, darlo a conocer acá en la Delegación de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, pedir la intercesión del Padre Jesús Antonio para todos los momentos, especialmente también si así Dios lo considera, se necesita ahora una legitimización divina a través de un milagro. Y también ya en su momento lo estudiará la Iglesia para que haya una legitimización jerárquica para que pueda ser considerado como un referente para la Iglesia Universal. Hace días escuchaba una persona que precisamente en un entorno muy similar a un proceso de canonización de una religiosa también de nuestra arquidiócesis, decía como ellos están, en este momento ellos están haciendo muchos milagros porque necesitan un milagro. Eso me pareció muy lindo, pues como digamos, la forma tan jovial de decirlo, como acérquese a ellos porque ellos necesitan un milagro y están haciendo muchos milagros. Me parece bello. eh,
porque precisamente nos pone de cara a esa realidad y es acercarnos a personas que además estuvieron cerca a nosotros y a nuestras familias, a nuestro entorno, que recorrieron nuestras calles, que caminaron por los mismos lugares que nosotros, acercarnos, conocerlos, saber un poco más de su vida, de lo que hicieron en vida, para identificarnos con ellos y acercarnos a ellos también en la necesidad y en las diferentes situaciones de la vida, no porque ellos no solo porque necesitemos quien nos ayude, sino también porque qué lindo es reconocer a alguien que estuvo tan cerca de nosotros como una persona que puede acercarnos más a Dios. Y eso precisamente es lo que hace que tenga todo el sentido del mundo orar por estas personas que están en este camino y que están en estos procesos, que realmente son personas tan cercanas a nosotros, que han vivido en un entorno tan similar al nuestro, que saben lo que se vive en nuestro país y en nuestro territorio y que además pueden acercarnos a Dios de manera más consciente, más honesta, más real, más en nuestra cotidianidad. Todos tenemos o algunos de nosotros tenemos santos a los que somos cercanos, pero al fin de cuentas, a veces, en la mayoría de las ocasiones, santos que vivieron en entornos muy distintos al nuestro, santos que son de otras partes del mundo, santos De otros que de siglos otros incluso. siglos incluso, Ujú. exactamente, que con respecto a nuestra vida y a nuestra realidad, pues son muy lejanos en cuanto a las vivencias, pero tenemos personas que saben lo que es caminar nuestras selvas, que saben lo que es caminar nuestros pueblos, nuestros municipios, y qué lindo que nosotros también podamos poner con una oración sencilla a esas personas de camino a este reconocimiento universal de nuestra Iglesia Universal. Claro que sí, Eni. Y que utilizabas también una palabra ahora que resuena y que necesitamos. Milagros. Bueno, todos los días vemos milagros patentes, latentes y que necesitamos ponernos las gafas de Dios Ujú, para ujú. descubrir constantes signos del amor de Dios, constantes que nos los envía. Pero sí, en este caso, de la causa de un santo y del Padre Jesús Antonio, necesitaríamos sí, un milagro, una, una intervención divina de algo que escapa a la explicación humana y que debemos Ujú. pedirlo a través de la invocación y la intercesión del venerable Jesús Antonio Gómez Gómez. Eh, la fe nos da algo que necesitamos y es no desesperarnos. En el plan, una vez escuché, en el plan de Dios no existe la palabra desesperación. Y necesitamos, sí, pedir un milagro. Usted que tiene un problema de enfermedad, un cáncer, una situación límite, de pedir esto a través del Padre Jesús Antonio Gómez Gómez. Eh, para Dios nada es imposible y necesitamos pedirlo con fe, con ahínco, para que sea Dios glorificado. Cuando una persona es declarada santa no es un título honorífico, no es para bien de él, es para glorificar a Dios Ujú. a través de su iglesia, en su iglesia. Entonces, qué bueno pedir eso y pedir un milagro a través de la intercesión del Padre Jesús Antonio Gómez. Si usted le pide con fe al Señor, con humildad, con sinceridad, en ese abandono sincero a Él, bajo la intercesión del Padre Jesús Antonio, qué bueno que nos lo digan, que nos lo digan acá en los arquidiócesis de Medellín, acá en la en la curia arquidiocesana, en la delegación de comunicaciones, que usted nos lo diga para que podamos seguir dándole trámite a ese sacerdote que fue un hombre que también tenía una virtud, un hombre de desprendimiento, un hombre pobre, dedicado para los pobres, con una visión de formar a los futuros sacerdotes y de saber acompañar. Es un arte saber acompañar, no desde la distancia, sino desde lo presencial. Una invitación concreta que nos permite a todos ponernos en clave de cómo permitimos que
los santos, estos modelos de vida, pues sigan acompañando nuestra vida de fe y pues en este caso, como decía Eni, que me parecía muy lindo, ser consciente de que fue una persona muy cercana a nosotros Ujú. porque vivió con nosotros, de hecho. Muchos de sus años también los tuvo acá en el Centro Comercial Villanueva, que era anteriormente el seminario de la Arquidiócesis de Medellín. Entonces, aquí también tenemos un busto donde usted lo puede ver, viene y nos visita y además ve pues esta imagen que nos refleja su espiritualidad. Cuando la miramos, vemos ahí a un hombre sencillo, un hombre que instruye, pero instruye con Ujú. amor y se nota en la forma en la que fue hecho también. Y qué maravilla que nosotros podamos acercarnos a esto de una manera tranquila, porque a veces, como decía el padre, la obsesión por las cosas de que de pronto perdamos la noción de las cosas, que nos acerquemos tranquilos a esta realidad de este hombre que es inspiración en definitiva para nosotros como cristianos y que nos permite conectarnos con eso. Padre, en la edición que acaba de salir de nuestro periódico Misión, la primera edición del año 2026, sale un documento, como les decía Eni al inicio del programa, que fue una entrevista que se tuvo un diálogo que se tuvo con el postulador de esta causa, pues en Roma, una oportunidad para conocer de su lado un poco cómo ha estudiado la vida del padre Jesús Antonio y nos habla sobre la santidad. Un poquito de contexto, padre, de qué se van a encontrar nuestros oyentes en esta entrevista, invitarlos a todos a que lo lean en el periódico Misión. Claro que sí. Eh, Qué bueno empaparnos y conocernos todo lo que es un proceso de canonización de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un adulto. Allí vamos a encontrar elementos que nos ayudan a conocer, a discernir todo lo bello que es nuestra iglesia, la belleza y la riqueza de nuestra fe y de lo que conlleva un proceso, lo del el Padre Carnerero, que es el que allí está también ayudando a distintas causas que ayuda a tener una claridad más de lo que cómo va en el proceso del padre del venerable Jesús Antonio Gómez Gómez, de empaparnos de que un santo es un proceso, no se hace de la noche a la mañana y como también bien lo decías acá en la imagen a la entrada de la curia arquidiocesana del Padre Jesús Antonio que tiene en la mano el breviario de la oración para ser más dócil a la voluntad, al querer de Dios. La oración sin duda nos da la serenidad, la lucidez, la valentía, la templanza que todos necesitamos para poder continuar adelante. Entonces, van a encontrar también allí pues un reportaje, un escrito muy interesante para conocer lo que es la realidad de un proceso de canonización. Bueno, pues ahí está la invitación entonces para que ustedes que ya recibieron el periódico Misión en sus parroquias, pues le tomen el tiempito de leer este documento que es hermoso, que también nos pone de cara a la realidad de la santidad, nos pone de cara a este camino que todos recorremos, nos recuerda que hay personas que ya se nos han adelantado en este camino y que a la larga nosotros tenemos también toda la posibilidad y toda el regalo más bien de poder orar por esas personas que han estado más cerquita de Dios y que también nos pueden llevar a nosotros en este camino. Está la invitación entonces para que reclamen el periódico Misión en sus parroquias, para que escuchen este programa completo si se lo perdieron, para que nos ayuden a compartir también esos espacios para que otras personas conozcan de estas personas precisamente que caminaron junto a nosotros y que ya se nos han adelantado un poquito en este camino de la santidad. Así es, también los invitamos a que visiten nuestro sitio web. Ahí encuentran el periódico Misión en versión digital o también pues la entrevista completa la encuentran en la sección de noticias. Qué rico que podamos encontrarnos siempre alrededor de estos temas que nos ponen muy felices, que sigamos haciendo de la santidad pues ese elemento fundamental de nuestra vida cristiana y una decisión cotidiana. Claro. También no quería omitir la invitación todos los sábados.
en la casa natal del padre Jesús Antonio Gómez. Queda ubicado en el municipio del Santuario, en la vereda del Carmelo. Allí todos los sábados a las 3 de la tarde se celebra la Eucaristía y la oportunidad de conocer donde él nació, donde él vivió, donde hay un museo también, donde se encuentra también una referencia de este venerable de nuestra arquidiócesis, y que pedimos a Dios para que, si Dios lo considera, sea declarado un santo, como un referente para la Iglesia Universal. Esa es una invitación maravillosa, un sábado que uno quiera salir un ratico de la rutina, irse hasta el santuario. Qué maravilla que podamos también acudir a estos lugares que son tan valiosos. Bueno, este hombre también lo compartimos con la diócesis de Sonsón Río Negro, y eso nos habla también de un impacto concreto en nuestro departamento de Antioquia. Ahí está la invitación, Padre. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por venir, por contarnos sobre la vida de este hombre que cada mes de marzo pues cobra una relevancia importante, pero que todos los días deberíamos tener presente, porque nos habla de un ejemplo concreto de santidad, de ser Jesús en la tierra para los demás. Entonces, gracias a usted, Padre, por venir. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. A nuestros oyentes, gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Recuerden que si se perdieron algún pedacito de este programa, lo pueden escuchar en nuestro canal de Spotify. Qué rico que también se pasen por esa plataforma, donde van a encontrar los otros programas que hemos tenido de Al Día con la Iglesia Radio. Hay una riqueza infinita, de verdad, en cada uno de los episodios, que nos lleva siempre al amor de Dios. Qué rico que puedan ser parte también de la familia arquidiocesana en esa plataforma. A ustedes, gracias siempre por escucharnos, por dejarnos sus comentarios. Recuerden que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez, Valentina quien les habla. Los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: No es tiempo de dormir. Blas Pascal afirma en uno de sus pensamientos: Jesús estará en agonía hasta el final del mundo. No hay que dormir durante este tiempo. Todo el año litúrgico, y especialmente la Cuaresma y el Triduo Pascual, nos ponen de presente y actualizan sacramentalmente el sufrimiento redentor de Cristo. Pero la agonía de Cristo se prolonga también en la persecución que siguen viviendo sus discípulos, en el dolor de los que padecen la guerra, el hambre, la enfermedad y la soledad, en las desgracias que produce el pecado en la sociedad y en tantas personas en particular. El pasado 3 de marzo, la Santa Sede volvió a denunciar en Ginebra ante las Naciones Unidas la magnitud de la persecución a los cristianos. Es una realidad frecuentemente silenciada, pero los cristianos son hoy la comunidad religiosa más perseguida en el mundo. Los datos presentados son escalofriantes. Durante el año pasado, casi 5.000 fieles fueron asesinados por su fe, lo que significa que cada día martirizan a 13 cristianos. A ello se agrega una cifra todavía más inquietante. En este momento, cerca de 400 millones de cristianos en todo el mundo se enfrentan a la persecución o a la violencia. Si comprendemos bien, esta información no habla de personas lejanas que en Corea del Norte, en Somalia, en Sudán o Nigeria están muriendo, sino de hermanos nuestros, miembros del cuerpo de Cristo, que están dando el supremo testimonio de la fe hasta derramar su sangre. Son testigos de unos valores y de una forma de vivir que desafían la lógica del poder. El heroísmo de las víctimas no puede excusar la irresponsabilidad de los estados ni puede justificar nuestra insensibilidad, mientras como una teoría insubstancial se proclaman el respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa. El fenómeno es tan grave y se amplía con otras formas de persecución que también en días recientes el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez en su historia una resolución que incluye el término cristianofobia
como categoría formal para referirse a todo acto de violencia, discriminación, hostigamiento o a discursos de odio dirigidos contra personas o símbolos cristianos. A esto se añaden otras formas más sutiles de persecución, entre ellas la marginación gradual y la exclusión de la vida social, arrinconando la fe al ámbito privado, lo que revela que la persecución contra los cristianos no viene solo de grupos extremistas, sino también de mecanismos institucionales. Sin embargo, hay algo todavía más profundo y grave: la persecución del maligno y la debilidad de la carne, que hacen presente de tantas formas el pecado en los miembros de la Iglesia. Esto puede configurar una descomposición espiritual que se manifiesta en cobardía para seguir el Evangelio, corrupción, abusos, divisiones, pérdida del sentido de lo sagrado, desmotivación para la evangelización y decadencia moral en grupos y personas. Cuando se abandonan la vida de gracia, la oración y el propósito permanente de santidad, la Iglesia se debilita por dentro y queda sometida en una lógica del mal. Este tiempo de Cuaresma, que nos ha presentado a Jesús en el desierto luchando contra el tentador, que nos ha descrito sus controversias con los escribas y los fariseos para mantenerse en el plan de Dios, que lo muestra orando por sus discípulos para que el Padre los libre del mal, que lucha en el Monte de los Olivos porque siente que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, nos lleva a entender que no es tiempo de dormir. La cizaña fue sembrada en medio del trigo mientras los trabajadores dormían. A los apóstoles en Getsemaní, Jesús les pide vigilar. Estamos ante una batalla espiritual y pastoral de grandes proporciones. Por tanto, debemos estar bien despiertos, discerniendo en cada momento lo que Dios quiere, reconociendo con humildad nuestra fragilidad para no caer, buscando en la oración la gracia de no ser presa de los enemigos, acompañándonos mutuamente para tener la fortaleza de la comunión y la fraternidad, siendo solícitos y generosos con los pobres y necesitados, apoyándonos sobre todo en Dios, quien siempre sabe dar cosas buenas a sus hijos y en quien todo lo podemos. Este es el espíritu de la Cuaresma que nos une a Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.